DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bienvenidos, ¿cómo les va a la segunda edición? Acá estamos para poder contarles todas las noticias parlamentarias, todo lo que tienen que saber, toda la información que está pasando por estas horas en el Congreso de la Nación. Y miren, ahí estamos viendo, sin ir más lejos, en esta ventanita que se abre aquí en la pantalla de TV, lo que está pasando en vivo en este plenario de comisiones que hoy continúa recibiendo a los ministros de gobierno para que vayan brindando diferentes informes. Hola Leo, ¿cómo va? Bienvenido. Meli, ¿cómo te va? Muy buen día tirando a tardes. Vamos a esta segunda jornada a hablar y un poco a ver cómo se sigue desarrollando la segunda jornada del tratamiento de este proyecto en plenario de comisiones de legislación general, asuntos constitucionales y presupuesto en lo que tiene que ver con el proyecto este de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Esta mañana expuso Guillermo Francos, ministro del Interior, hablando fundamentalmente de lo que tiene que ver con la materia electoral y los puntos y los incisos que incorpora este proyecto de ley en lo que tiene que ver con la cartera de Interior y con lo que son periodos electorales, cómo se va a votar, cuándo se va a votar y todo esto que ya estaremos ampliando en el programa. Dale, ahora en un ratito vamos a repasar también lo que dejó el plenario de comisiones ayer. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy ¿Todo bien, ¿vos? Leo? Muchas gracias. ¿Todo en orden? Bien, Bueno, sí. repasando un poco lo que decía Leo, interesante lo de Francos porque admite de que pueden haber cambios, algunos cambios relacionados con errores de tipeo que habló el propio ministro del Interior, pero también algunos cambios dado el espíritu que planteó el propio ministro del Interior de escuchar a sectores de la oposición y en función de esto eventualmente corregir algunos cambios. Recordemos que en el capítulo de reforma electoral que está planteando el ministro del Interior en esta reunión de comisiones, en paralelo también se está tratando, se está debatiendo en el Senado el tema de boleta única, que es otro de los temas que se desprende también de la reforma electoral que plantea el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué fue al Senado lo de boleta única por separado de la ley base? Bueno, básicamente porque ese proyecto de ley ya había sido aprobado en diputados, razón por la cual quieren darle mayor celeridad, hacerle algunos ajustes, aprobarlo y después eventualmente vendrá a diputados, pero ya con un debate mucho más rápido. Y en paralelo a esto, entonces, Meli y Leo, por la tarde la tenemos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también en el plenario de comisiones, para explicar los alcances de todo lo que tiene que ver con el régimen penal, el tema de los controles que se quieren llevar adelante por parte del gobierno nacional en términos legislativos a lo que hace las manifestaciones en la calle. Claro, el protocolo de movilización, ¿no? Que tiene previsto el derecho a manifestarse y también el derecho a la libre circulación. Ya lo decía Patricia Bullrich en 2 conferencias de prensa que alcanzó a brindar a lo largo de este primer mes de gestión. Hoy se cumple, de hecho, un mes de la gestión de Javier Milei, con algunas seguramente cuestiones para poder resaltar, el envío de este decreto de necesidad y urgencia, con una comisión bicameral que no terminó de constituirse, que tiene que estudiar ese decreto para el apruebo o para el rechazo, que contiene también un paquete de medidas, desregulaciones y modificaciones que en sumatoria con esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, se suman alrededor de mil y tantas modificaciones a distintos aspectos de nuestra vida como sociedad, de nuestra vida como ciudadanos, de nuestra vida según las actividades a las que nos dediquemos.
Para esta tarde lo más importante entonces es, como dice Martín, la presencia de la ministra Patricia Bullrich, que viene haciendo algunas declaraciones. Ayer, de hecho, de una entrevista de televisión interesante sobre cómo repercutió en su vida personal el momento en el que pierde las elecciones. Ella hace ahí una referencia sobre cómo toma la pronta decisión de sumarse a la Libertad Avanza, cómo se lo comunica a Mauricio Macri, de algunos detalles desde ese punto de vista interesantes también después para poder analizar. Pero si les parece, podemos ver ahora, conectar en vivo lo que está pasando en este momento en el plenario de comisiones y les seguimos comentando. Lo va a considerar de esa manera. Hay un organismo que no está atacado directamente por la ley Ómnibus, pero que dentro de lo que es la reorganización administrativa entra, que es la Administración de Parques Nacionales, que es un organismo descentralizado, antes del Ministerio de Ambiente. Hoy no sé cuál va a ser su estructura, estamos a un mes. Parques Nacionales no tiene directorio designado, no tiene firma, estamos afrontando temporada de quema, que también pone en riesgo nuestros recursos naturales. La Administración de Parques conserva más de 20 millones de hectáreas en lo que hace al suelo terrestre y a nuestras áreas marinas protegidas. ¿Cuál va a ser la línea que va a tener este organismo? ¿Qué van a hacer con los trabajadores y trabajadoras de Parques Nacionales? Que lejos de lo que dijo la vicepresidenta Villarroel, que se trata de militantes que se encargan de cuidar conejitos en las áreas protegidas, son agentes de conservación. Hoy son trabajadores y trabajadoras especializados en ciencia y técnica, porque Parques Nacionales es un organismo de ciencia y técnica, y en la reorganización administrativa, en esta discrecionalidad que dan al Poder Ejecutivo de poner a disponibilidad agentes de organismos descentralizados, ¿qué harían con los agentes, por ejemplo, de Parques Nacionales, que son especializados, si los sujetan a disponibilidad? Quiero cerrar con algo positivo que rescato de todo este proceso y de cómo lo llevaron adelante. Como no recibieron a los sectores y nosotros sí lo hicimos, igual se lograron algunas cosas positivas, algo paradójico, por ejemplo, que el ambientalismo y los sectores de la pesca coincidan en reclamar ante el saqueo de nuestra biodiversidad marina. Y ¿saben qué? Quizá no logremos frenar estas medidas, porque la verdad que veo mucha anuencia de diputados que dicen ser de la oposición y están siendo cómplices de este gobierno, pero como lo dijo la ministra Bullrich, que esto si no se aprueba va a explotar, quiero advertir que nosotros no queremos que explote, pero que esos sectores y la gente en la calle, más temprano que tarde, van a ser los que obliguen a este gobierno a retrotraer todas estas medidas. Muchas gracias. Gracias, ministro. ¿Usted va a responder? Lamentablemente yo tengo que dejar la reunión porque esto era de 9 a 12, tengo un compromiso al que estoy llegando tarde ya, pero sí quería hacer algunas reflexiones sobre la parte que tiene más que ver con la reforma electoral. Yo me llevo absolutamente todas las inquietudes que se plantearon. Entiendo los comentarios de la diputada Carrizo y creo que seguramente tendremos que discutir entre lo necesario y oportuno y ver cuál es el ámbito en el que podemos avanzar en algunos aspectos de la ley si es que no tenemos o no conseguimos acuerdo para los distintos aspectos. Con respecto a lo que señalaba el diputado Ordoain sobre por qué todavía sigue al frente de la CFI el señor Lamote, es un tema del Consejo Federal de Inversiones. Lo eligen las provincias, no tiene nada que ver el Estado Nacional en eso, lamentablemente. Creo que es increíble que un organismo de estas características disponga de un presupuesto tan grande y no se puede utilizar en situaciones como esta, ni siquiera hayan propuesto utilizarlo en situaciones como las de emergencia climáticas que han pasado estos últimos días. Lamentamos, no podemos hacer nada, no tenemos la facultad de poder solicitar la remoción. Esto es, lo designan los gobernadores y duran, creo que son 4 años en el ejercicio. Creo que vence en octubre de este año, me parece, el periodo de Lamote, y habrá ahí que ver que los gobernadores se pongan de acuerdo para
elegir una administración que además sea transparente, porque yo leí la nota del diario Clarín, y lo había escuchado por supuesto antes, donde se habla de la utilización de unos 60.000 millones de pesos en el último año, que nadie sabe muy claro en qué se gastan, ni cómo se rinden, ¿no? Con lo cual coincido totalmente con la apreciación y esperemos que eso los gobernadores de las provincias lo cambien, ¿no? Con respecto a lo que señalaba el diputado Ferraro, que decía poner fin a esta parte de la reforma electoral y en el entendimiento que hay temas que hay que discutir y que ustedes al armar el despacho de comisión o las conclusiones de la comisión seguramente tendrán en cuenta todo lo que se ha escuchado así, discutirán y debatirán las ideas propuestas. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con que sean propuestas regresivas, como decía el diputado. Eso me parece que es opinable también. Yo creo que suponer que con esta medida se confrontan las mayorías con las minorías y se impiden que la minoría tenga representación, de vuelta, es contrafáctico, no sabemos si eso va a ser así. Y lo mismo que con respecto a la paridad de género, digamos. Me parece que pensar que entiendo todo lo que se ha dicho acá con respecto a la paridad de género y cómo se ha avanzado en este tema, pero pensar que porque existan circunscripciones uninominales se va a atentar en su resultado contra la paridad de género es menospreciar a alguno de los géneros, digamos, ¿no? Yo no creo que sea necesariamente así. Bueno, con respecto a la diputada Selva, obviamente ahí hay consideraciones también de tipo ideológico que podríamos debatir largamente, pero yo la voy a dejar ahora porque, como el diputado Ferraro señalaba, que a lo mejor podíamos pasar a tratar los temas de medio ambiente y de turismo, me parece que tengo dos especialistas de medio ambiente y en turismo que van a poder contestar las inquietudes que usted plantea. Y si ustedes me disculpan, no puedo eludir el compromiso que tengo, porque está pactado de hace 20 días y tengo que asistir. Así que les agradezco mucho los aportes, la comprensión y espero que nos volvamos a ver nuevamente. Bueno, hasta ahí entonces la exposición del ministro del Interior, Guillermo Francos, explicando que independientemente de las inquietudes que tengan los diputados y las diputadas pendientes, igual muchas de ellas se pueden seguir enviando a través de correo electrónico. Tiene otro compromiso que tiene que asistir y entonces, como ya estaba previamente pactado, no va a poder seguir quedándose. Miren, les vamos a contar que en vivo, en la transmisión completa de la comisión, pues está generando muchísimo interés, por supuesto. La pueden seguir en vivo y de manera gratuita por el canal de la Cámara de Diputados. Es youtube.com/diputados.argentina y ahí ven la comisión en directo, no se van a perder ningún detalle. Nosotros, por supuesto, vamos a ir acompañando el análisis de lo que se produzca. Recién hablaba y preguntaba la diputada Sabrina Selva, que es la hija del diputado Carlos Selva, la diputada Sabrina Selva que anteriormente, antes de entrar a la Cámara de Diputados, a eso me refiero, ella dedicó gran parte de su carrera política a la cuestión de parques naturales. Ella está muy metida en esos temas y de ahí pasaba parte del interés, porque en términos de agenda ecológica y de presupuestos destinados a toda esta cuestión, desde humedales, ley de bosques, manejo del fuego, etcétera, 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 son cuestiones que se quieren saber hacia dónde van. El ministro del Interior escuchó atentamente el requerimiento de la diputada Selva, pero le dijo, bueno, ya oportunamente va a venir el secretario de Turismo para poder responder algunas de las inquietudes vinculadas estrictamente a esto. Está bien, porque se derivan temas que son muy, muy, muy específicos y por ahí no son de materia del ministro del Interior. Mucha lógica y mucho antecedente que turismo y ambiente estén bajo la órbita del Ministerio del Interior. Entonces, bueno, en su momento estuvo transporte, era interior y transporte, viste que se van armando de diferente manera. Cuando estaba Florencio Randazzo en el mandato de Cristina Kirchner, era interior y transporte. Ahora es interior con ambiente y turismo. Que ambiente y turismo en algún momento estuvieron con cultura, también en otro ministerio. Digo, eso cada presidente acomoda el gabinete como quiera.
Y quedó Franco diciendo, bueno, lo van a explicar los secretarios, que son los que más entienden el tema, porque Franco es un hombre netamente político y por eso es el ministro del Interior. Claro, y entender también me parece a lo largo de estas reuniones cuál es el objeto de la presentación de cada uno de los ministros, como ayer también hubo un poco de enojo o de incomodidad con la presencia del secretario de Energía, que no hablaba de energía. Bueno, no fue citado para ese métier, fue citado para hablar del capítulo de la reforma del Estado. Probablemente si después surjan, entiendo yo, dudas concretas, puntuales sobre la cuestión de la energía, me parece que naturalmente va a haber que evacuarlas, ¿no? Claro. Que contar respecto de esos requerimientos que vayan surgiendo. Pero no era el objetivo primario de la citación del secretario de Energía, digo bien, o es ministro, ahora no me acuerdo cuál es el... Chirilo. Chirilo, es secretario de Energía. Secretario que va a volver por la tarde, ¿eh? Sí. Claro, pero bueno, ayer no era puntualmente el objetivo que contestase sobre la cuestión de energía, sino sobre la cuestión de la reforma del Estado. Ahora está hablando la diputada Tolosa Paz, que Ahí también la vemos hizo... a Tolosa Paz, que fue ministra de Desarrollo Social, que en este momento la actual ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, le está haciendo auditoría a todos el manejo de programas sociales que hubo durante la gestión de Tolosa Paz. Recordemos que hubo denuncias del Gobierno Nacional de irregularidades en el manejo de estos programas sociales. Ahora se le está haciendo una auditoría precisamente a Tolosa Paz, que está hablando ahí, la vemos en estos momentos, en la comisión, en el plenario de comisiones. Te decía, Meli, que por la tarde va a venir entonces la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y paso seguido también el secretario de Energía, Chirilo, para responder preguntas que le habían hecho en la última jornada. Esto forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional de dar respuesta un poco y defender en el Congreso este paquete de ley base de proyectos fundacionales que llama el presidente Milei a todo este gran número de leyes que se están introduciendo en este debate. Y por otro lado te cuento que se acaba de anunciar por parte de la vocería presidencial, Adorni concretamente, que en horas de la tarde se va a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es importante también dentro de este debate también porque obviamente va a formar parte seguramente y tiene que ver justamente con lo que hace a las cuentas públicas, al ordenamiento de las cuentas públicas para lo que queda de este año en términos de vencimiento de pagos y para los años venideros, ¿no? Sí, estaba pensando varias cosas. Por un lado, la participación, ya me imagino, hoy se están reacomodando. No sé qué hora está prevista la participación de Patricia Bullrich, pero tiene que ser ahora en un ratito nada más. Interesante para escuchar por distintas cuestiones. Por un lado, todo lo vinculado a la perspectiva, ¿no?, ideológica que tiene la ministra Patricia Bullrich en materia de seguridad. Por otra parte, me parece que va a ser importante de escuchar qué es lo que tienen pensado hacer respecto del narcotráfico. Narcotráfico que además ahora... Sí, hubo una reunión, Meli, antes de ayer, del ministro de Defensa, Luis Petri, con la ministra Bullrich, concretamente para armar una suerte de comando unificado logístico, con la idea de que siempre dentro de las normativas de la Ley de Seguridad Interior y de Defensa, que en términos de logística haya un mayor aporte, un apoyo mayor de las Fuerzas Armadas al trabajo de lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo que llevan adelante las fuerzas de seguridad. Seguramente este va a ser también uno de los ejes de preguntas que van a hacer los diputados, porque es un tema que interesa mucho a los diputados de la oposición y del propio oficialismo, teniendo en cuenta que es una nueva modalidad y una nueva hoja de ruta que se está fijando el gobierno, ¿no? Y Bullrich va a tratar los dos temas, defensa y seguridad, porque ya hubo conversaciones previas con Petri, vienen trabajando en conjunto, como dice Martín. Entonces decían en los días previos que por ahí Petri no venía porque ya la misma Bullrich iba a contestar las preguntas que tenían que ver con esa cartera y porque va a estar más puesto el foco de lo que tenga que ver aquí en el Congreso y hay mucho más volumen
de artículos y de incisos en el proyecto de lo que tiene que ver con seguridad, que es lo que tiene que ver con defensa. Claro, claro. Entonces, ahí estábamos viendo, recién estaba tomando la palabra el diputado Santoro. Respecto a la diputada Tolosa Paz, que estaba hablando hace un ratito, también trascendió algunas, ahí está hablando el diputado Santoro, y por sus ademanes parece que no lo está haciendo de una manera muy relajada ni tranquila, ¿no? Parece que al contrario, está bastante exaltado. La diputada Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social, hizo algunas declaraciones hace unas horas nada más respecto de lo que sintió o cómo se resquebrajó la relación con Cristina Fernández de Kirchner, y que dijo: es un dolor que no me lo voy a olvidar fácilmente en relación a el desaire que ella sintió le hizo la ex vicepresidenta de la Nación. Esto dicho al pasar como algo que estuvo circulando y que también pone al desnudo algunas cuestiones que uno podía comentar o saber o sospechar y ahora empiezan a ventilarse, ¿no? Sí, igual siempre las catarsis post finalización de mandato cuestan, ¿eh? Algunos todavía están esperando las de la Alianza de 2001, las del peronismo de los 90, las del peronismo de Duhalde. Digo, siempre se dice cuando termina un gobierno va a haber autocrítica, se va a ordenar todo. Después el andar va llevando a que otras fuerzas se posicionen de otra manera, los espacios no pierden tanto peso y terminan muchas veces no cicatrizándose o no juntándose en una pieza, como se dice, y diciéndose todos en la cara lo que se tienen que decir. No, todo el tiempo va diluyendo todo. Sí. Así que exactamente. Ahí está también tomando la palabra el diputado Germán Martínez, que es el jefe de bloque del Frente de Todos. El principal cuestionamiento a nivel general que están haciendo desde el Frente de Todos es el tiempo. El tiempo que desde su punto de vista no es el suficiente como para poder analizar más de 640 artículos que contiene esta ley base de principios para la libertad, de bases y principios para la libertad de los argentinos. Tiempo que queda ceñido a algunas reuniones y que por eso se le había pedido también a dos cosas, ¿no? A los diputados y las diputadas que estuvieran disponibles para reunirse de lunes a viernes, ya no más esto de 3 veces por semana o 2 veces por semana, acomodando vuelos a las provincias, sino que estuvieran disponibles para poder agilizar la discusión a lo largo de toda la semana. Y la otra cuestión, también que si tenían alguna pregunta muy puntual para hacer, para poder agilizar, que la enviaran por correo electrónico, que también en caso de que algún funcionario no pudiera asistir, también pudieran exponer de manera virtual. Hasta acá todos eligieron la presencialidad, estar cara a cara, ofrecer el mayor tiempo posible como el ministro del Interior dentro de lo que tenía ya preacordado o agendado. Algunos ministros que se empieza a pedir o a preguntar por su presencia, para que vengan y cuenten y comparezcan y expliquen, sobre todo para qué quieren mayores atribuciones para el presidente de la Nación en tantas emergencias, ¿no? Disponibles. La delegación de facultades, claro, ¿para qué las quieren? ¿Por qué por tanto tiempo? Y que se puede explicar en términos muy concretos, no valorativos, no interpretativos, sino en datos. Bueno, a ver, ¿por qué por probablemente 4 años emergencias en tantos aspectos, ¿no? Sí, a raíz de lo que vos planteabas, Meli, respecto a la presencia de funcionarios, hubo cuestionamientos o pedidos de la oposición para que se haga presente el jefe de gabinete Nicolás Pose. A raíz de esto, en la Casa Rosada lo que plantean es de que en realidad no corresponde que el jefe de gabinete vaya a las comisiones. De hecho, ayer varios funcionarios trataban de hacer memoria y no existen en los registros un jefe de gabinete que haya pasado por comisiones. Los jefes de gabinete hacen su informe mensual en la Cámara de Diputados o en el Senado alternativamente y eventualmente, en casos muy excepcionales, obviamente algún pedido concreto que se le haga a un jefe de gabinete, que ha ocurrido en algún momento de la historia reciente de la Argentina, que compadezcan ante el recinto por un caso muy particular. Pero es cierto que no han pasado ningún jefe de gabinete por comisiones. Esta es la explicación por la cual el gobierno hoy está diciendo la verdad que no tiene sentido que Pose vaya, porque los ministros que responden a Pose en su calidad de jefe de gabinete son los que están hoy participando en este plano de comisiones. Además, ayer en el inicio
estuvo Juan Rolandi, creo que es el vicejefe de gabinete, explicando el cronograma. Hizo como una especie de presentación cortita, incluso algunos diputados de Unión por la Patria se preguntaban quién es este funcionario, no lo conocemos. Bueno, finalmente se presentó, era el segundo de Pose y dio cuál iba a ser el cronograma, más o menos de qué iba a hablar cada ministro entre ayer y mañana, martes, miércoles y jueves, y en una exposición de menos de 10 minutos. Luego sí le dio la palabra a Chirilo, pero estuvo alguien de jefatura de gabinete, justamente el vicejefe. Bueno, continúa la reunión de comisiones que empezó temprano a la mañana y que se va a extender hasta las 20 horas, que ya contó con la participación del ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo exponiendo hasta hace minutos nada más, cuando anticipó que le pedía disculpas a los diputados y diputadas, pero que tenía que retirarse porque ya tenía un compromiso previamente acordado hace unos 20 días y entonces lamentablemente se superponía con esta exposición, pero que naturalmente quedaba abierto este canal, este vaso comunicante, para que a través de correos electrónicos o a través de otras audiencias puedan seguir evacuando información. Seguimos y nos conectamos en vivo con la comisión. Hay funcionarios del gobierno anterior que se vinieron a refugiar por los fueros, que están sentados calladitos cada vez que se abordan algunos de los temas. Ayer estuvo el ministro de Justicia sentado ahí, callado la boca, y hoy está el jefe de gabinete, allá en el fondo, sentadito, tomando apuntes, como si nada pasara. Y parece que la herencia no la dejaron ellos. Después piden el uso de la palabra y el respeto al reglamento. Yo estaba anotado para hablar antes que la diputada Tolosa Paz. No me dio la palabra. Habló de su gestión, cosa que no está incluida porque estábamos hablando de derecho ambiental y sistema electoral, teniendo la oportunidad de hablar, y habló de mi provincia. Ahí pasó que lamentablemente se interrumpió el audio del diputado y no podemos escuchar lo que estaba precisamente diciendo, pero estaba requiriendo el uso de la palabra. Ahí, a ver, lo escuchamos. Se ha sentado interpelándolo cuando los que tendrían que haber estado interpelados eran muchos de los funcionarios que están sentados ahí en el fondo. Entonces, antes de traten respeto. ¿De qué se ríen, maleducados? ¿De qué te voy a hablar de reforma electoral? Uno de los problemas de la reforma electoral es que las provincias han hecho un botín del sistema electoral. ¿Por qué? Porque mientras los partidos nacionales tienen que rendir cuentas y tienen una ley de transparencia que le permite a cada partido rendir cuentas, los partidos provinciales no tienen control sobre el financiamiento. Hoy hablaban de la catalización de los partidos políticos. Yo vengo de una zona frontera y un intendente de mi provincia, y no voy a decir el partido para no caer en la polémica, estuvo procesado, condenado por narcotráfico. Financiada la política. Cuando se financia la política y el sistema es un sistema triple. Es tan importante, señor presidente, el financiamiento de los partidos políticos de la nación como de las provincias. No se habló de reelecciones indefinidas, no se pidió, como en el pacto fiscal, un pacto con los gobernadores de provincia para que reformen sus leyes electorales, para que las transparenten, para que no le mientan a la gente. Y acá hay un montón de diputados que gozan del privilegio que le dan los terratenientes de sus provincias para ser electos y para venir a querer hablar moralmente de lo que hay que hacer con la ley de partidos políticos. Cuando las leyes de los partidos provinciales y las municipales son los principales focos de corrupción. Son los gobernadores los que financian con pauta de la provincia las campañas provinciales. ¿Pagan? ¿Sabe qué pagan? No. Mirá, vos que de Rosario venís, explica un poco cómo está el narcotráfico en tu provincia, cómo lo dejaron. Señor presidente, le agradezco, me hubiera gustado, con respeto, haberle preguntado al ministro del Interior acerca de mi provincia, cuando me tocaba la palabra, y en cumplimiento del reglamento, 4 oradores, y se lo digo
siendo de su propia bancada 4 oradores de Unión por la Patria, hablaron antes que yo que tenía la palabra. Así que muchas gracias, señor presidente. Mire, y fíjese si no es comprensivo, dialoguista como lo son todos nuestros ministros, que con respeto y con altura, aún cuando tenía la palabra alguien de su bloque, prefirió darle Unión por la Patria y a su presidente de bloque. Que dicho sea de paso, puede ser que tenga algunos meses más que yo, pero soy tan ciudadano como usted. Y hace 6 meses era concejal de mi provincia. Y no me avergüenza, ¿sabe qué? Puede tener 50 años acá en la Cámara, no le da ningún derecho más que los diputados que estamos. Y puede ser presidente del bloque mayoritario. Sí, de NU, vamos a ver eso. Eso es un choreo de ustedes. Vos estás choreando y te avivás cuarto. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí está parte del trabajo en las comisiones con la participación y las preguntas de los diputados de los distintos espacios que van pidiendo el uso de la palabra y recién, bueno, la diferencia tenía que ver con eso, ¿no? Con quién tenía prioridad para hacer preguntas o para hablar y después, bueno, se derivó en cuestiones personales. Y desde ayer que están con esto del tiempo, quién habla, quién no habla, Unión por la Patria dice que tiene más tiempo porque tiene más proporción, se toma la proporcionalidad de las fuerzas que tiene cada bloque y de los representantes, entonces a partir de ahí se dice tanto tiempo o no tanto tiempo. La contradicción de que casi siempre la mayoría la tenía el oficialismo, entonces como era el bloque más numeroso era el que más hablaba, pero en este nuevo escenario se da esta circunstancia que la Libertad Avanza es oficialismo y tiene 40 diputados, entonces le tienen margen para hablar menos más allá de que están en esta situación de oficialistas, por eso se da esta controversia permanentemente. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve en esta segunda edición y ahí tienen en nuestro Zócalo donde pueden seguir de manera directa, sin interrupciones, la transmisión de la comisión en youtube.com/diputados.argentina. Ahí pueden seguir de manera directa la transmisión de la comisión del plenario. Nosotros en un ratito retomamos aquí en la pantalla de DTV la transmisión y el análisis. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos en vivo para poder contarles toda la información que está surgiendo del plenario de comisiones, asuntos constitucionales, legislación general y también presupuesto y hacienda, que se reúnen escuchando también el informe de cada uno de los ministros que fueron citados para hoy. Hasta recién estuvo y fue el turno del ministro del Interior, Guillermo Francos, que contestó distintas cuestiones y por momentos el debate hasta se volvió tenso porque no hay acuerdo en todos los puntos que propone esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, y el bloque de Unión por la Patria sigue haciendo cuestionamientos. Pudieron hacerlo en un intercambio cara a cara hasta un momento dado porque el ministro del Interior expresó que tenía un compromiso ya previamente tomado y tenía que irse, pero dejó abierto el canal para que a través de correo electrónico o algún otro asesor se sigan haciendo los requerimientos, porque tiene que ver con la reforma política, el capítulo de lo que tenía que contestar Guillermo Francos. ¿Qué dijo hasta acá? ¿Qué podemos resumir? Bueno, acá tenemos un punteado de lo que dijo hasta ahora en esta reunión de plenario de comisiones el ministro del Interior, Guillermo Francos. Planteó que proponemos modificaciones en el sistema político argentino para generar un proceso de transformación y de cambio de la vinculación política, de la política con el pueblo. A su vez dijo que con esta reforma queremos simplificar los calendarios electorales y trasladarle a los partidos la tarea de organizar sus propias y financiar sus propias internas. Tiró números concretamente, dijo por ejemplo que solamente en el 2023 se gastaron 11.000 millones de pesos entre aportes de campaña y boletas electorales para 15 agrupaciones políticas, 10 de las cuales no pasaron al piso previsto por la ley. Y en otro tramo, bueno, del mensaje que dio Francos en la Cámara de Diputados, dijo que en la Argentina hay 791 partidos políticos con capacidad de participar en elecciones nacionales, y dijo: tenemos que dar la discusión sobre el sentido para la política argentina de tener tantas agrupaciones que no aportan funcionamiento en el sistema democrático. A su vez habló de la situación de emergencia económica que atraviesa el país y dijo que tenemos que demostrar que nosotros estamos ajustando y que es un esfuerzo de todos en relación, bueno, a los planteos que se buscan en relación a la eliminación de las PASO y los cambios en función de la composición, la nueva composición de la Cámara de Diputados y la adopción de la boleta única para también eliminar el sistema actual de lista sábana, ¿no? Estos son los puntos centrales que planteó el ministro del Interior, bueno, que estuvo también acompañado por su equipo. Me parece que es importante remarcar esto. Estuvieron entre ellos, digamos, quien acompañó al titular de Interior, la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar. También estuvieron las subsecretarias de Medio Ambiente y Turismo, Ana Lamas y Janina Martínez. Bueno, esta exposición, como decíamos recién, Meli, de gran parte de la mañana de hoy, del ministro del Interior en el plenario de comisiones
de presupuesto de Hacienda, legislación general y asuntos constitucionales. Respecto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son algunas de las cuestiones que se quieren pasar a modificar en esto que explicaba recién Martín, ya lo había dicho Javier Milei en la campaña, ya lo habían expresado distintos referentes de la Libertad Avanza, el propio Guillermo Francos en declaraciones periodísticas. Se la considera hoy por hoy, si bien una instancia de participación ciudadana, una encuesta nacional a cielo abierto, ¿no? Claro. Donde termina invirtiéndose mucho dinero, en definitiva, desgastando a la sociedad a que vaya y que concurra muchas veces a las urnas para definir quiénes queremos que nos representen, y después se generan desajustes como, desde el punto de vista de los argumentos, ¿no? Que el Congreso queda conformado en una instancia que Sí. después no tiene nada que ver con lo que termina sucediendo en el balotaje, por ejemplo. Entonces, Sí. hay mucha diferencia del país que se define en un momento y el país que termina resultando en otro. Sí, Exactamente. es la primera vez que se da un cambio tan abrupto que pasa a ser gobierno una fuerza que tenía solamente 2 o 4 diputados, si se toma aliados a Esper Píparo hasta el mandato pasado. Entonces, si vos partís de una base de 4, por más que hagas una muy buena elección, y fue buenísima la elección que hizo la Libertad Avanza en octubre, llegó a 40. Lo que pasa es que la base de la que partía era muy bajo, por eso se te da esta desproporcionalidad en lo que es la conformación de la Cámara. En una circunstancia similar, ponele en el 97 la Alianza para llegar al poder en 1999, la Alianza, que era una fuerza nueva, fue creciendo, hizo un escalón más grande, tuvo más diputados entre el 97 y el 99 y después llegó al gobierno con un volumen un poco más fuerte. El tema acá es que, porque lo que vos marcas de esta diferencia de octubre al balotaje de noviembre es que se parte de una base muy baja, no es que hizo una mala elección. Si no era una fuerza nueva, joven, creciendo o naciendo, digamos, casi, hubiera sido más parejo todo. Sí, al mismo tiempo, el jefe de bloque, Germán Martínez de Unión por la Patria, dijo: ¿por qué, hace un ratito nada más, por qué tenemos que estar discutiendo a los empujones, dijo, una reforma que sí nos interesa dar, una reforma política, una reforma en los sistemas de elección de nuestros representantes, sí nos interesa dar, pero consideramos que no debe ser esto tratado en el periodo de sesiones extraordinarias? Y en el mismo sentido, recién se expresó también la diputada Silvia Los Penato, de otro color político, pero en el mismo sentido. Estamos de acuerdo con dar esta discusión, nos parece interesante poder repensar algunos aspectos de la manera en la que terminamos eligiendo a nuestros representantes, pero no en periodo de sesión extraordinaria y no con un tiempo tan acotado, cuando es una cuestión muy sensible que sí nos interesa. Sí. Meli, larga tarde de hoy porque además de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que va a estar a partir de las 14 horas en este plenario de comisiones, y a su vez el secretario de Energía, Chirilo, van a pasar también durante el resto de la tarde el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, Pablo Lavigne, que es el secretario de Comercio, Fernando Vilela, que es el director del programa de Bioeconomía. Expondrán sobre todo el paquete que tiene que ver de esta ley de base sobre reforma fiscal, reforma impositiva, defensa de la competencia. Interesante va a ser sobre todo el capítulo que tiene que ver con Pablo Quirno, secretario de Finanzas, en un día donde se va a anunciar en paralelo desde el Gobierno Nacional la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente muchos diputados van a estar interesados también en preguntarle al secretario de Finanzas cuáles son, en líneas generales, quizás no en detalles, pero sí en líneas generales, los alcances de este acuerdo que va a firmar la Argentina de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, también otras expresiones de otros diputados de otros colores políticos, como Soledad Carrizo, después de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, también esbozaron críticas al cambio electoral, ¿no? Sí, es decir, no son temas que no se quieran debatir o que no se quieran discutir, pero lo que están planteando es que sería prudente si se pudiera tener algún otro tiempo durante el año parlamentario, legislativo, durante las sesiones ordinarias,
para poder darle debate. A ver, se habló mucho durante el año pasado de cuál es el rol, la importancia y el costo. Para algunos no les gusta llamarlo costo porque se trata de la democracia, pero bueno, lo digo para que se entiendan estos términos, del costo de la instancia de la primaria abierta, simultánea, obligatoria. Sí. Para algunos es importante, pero debiera ser PAS, primaria abierta, simultánea, no obligatoria, es decir, que sea algo que se dirima dentro de los afiliados de un determinado partido, claro, o sea, solo para las personas que les interese realmente dar esta discusión. Los analistas políticos, quienes están fuertemente conectados con el comportamiento de las sociedades de cara a cómo interactúan con sus políticos, hablan de, entre otras cosas, un síndrome que se llama el hartazgo electoral. Esto genera un hastío en la sociedad que tiene que ir varias veces a lo largo de un mismo año. De hecho, nuestro calendario electoral abrió en febrero y cerró en noviembre, depende de la provincia. Acá, las provincias votan aparte también. Exactamente, y eso va generando un hastío más allá de, insisto, para algunos un gasto, para otros no puede mirarse como un gasto. Que termina, entre otras cosas, quitándole o restándole importancia o energía o fuerza a instancias verdaderamente determinantes como puede ser la segunda vuelta de una elección general a candidato a presidente, ¿no? Es que de las vos tomás de las últimas, del 2009 que se implementó para adelante, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23, en la mayoría, bueno, cada 4 años eran elecciones presidenciales, las otras eran legislativas. Cada 4 años en esos 3 turnos no se dirimió en las PASO el candidato a presidente en la mayoría de las fuerzas. Es decir, fueron acuerdos previos o acuerdos partidarios. En su momento Macri fue el candidato. Bueno, hubo una interna, pero digo, se sabía que ganaba Macri. En la de Massa se sabía que Massa le ganaba a Grabois. Había una especie de, se pueden decir, pasos más testimoniales. La que fue fuerte, y quizá la más fuerte de la historia y de la vigencia de este sistema, sí fue la de Larreta y Patricia Bullrich, que esa sí definió mucho. Sí. ¿Y para qué hora está previsto que venga Patricia Bullrich? 14 y el resto, horas. 14 horas. 14 horas. Ok, ya debe estar entonces por entrar aquí al Congreso Otro de de la los temas Nación. también seguramente que le van a preguntar, que no es parte de la agenda de este proyecto de ley base que se está discutiendo, pero que seguramente también le van a preguntar los diputados, porque esta mañana lo dejó entrever la propia ministra de Seguridad, la posibilidad del envío de tropas argentinas a Ecuador. A una situación de extrema delicadeza y emergencia que está transitando en este momento Ecuador, con la alteración del orden público por parte de grupos vinculados con narcotraficantes. Bueno, dijo hoy a la mañana la ministra de Seguridad que enviaría a la Argentina tropas hacia allí. Todavía no está confirmado por parte del Ministerio de Defensa, no está confirmado por parte del vocero presidencial, pero bueno, habrá que ver si la ministra quizás pueda explayarse también sobre este tema en la tarde de hoy, ¿no? Bueno, ayer, para quien pueda estar desprevenido con este tema, en un noticiero en vivo, en una señal que se llama TC de la televisión ecuatoriana, irrumpió un grupo comando de por lo menos 10 personas fuertemente armadas con armas largas, armas cortas y también con explosivos, que los blandieron permanentemente al aire, aprovechando esa transmisión en vivo, las exhibían y tomaron de rehén al personal que estaba trabajando en ese momento para la puesta al aire de ese noticiero y puntualmente al conductor de ese noticiero para pedir a través suyo y aprovechando la transmisión en vivo que la policía se abstenga de entrar para detenerlos. Sí. Esto es como consecuencia de la fuga, se sospecha fuga, pero no se descarta que pueda haber pasado alguna otra cosa, de un capo narco de una banda muy, muy peligrosa, un hombre que estaba privado de su libertad y que purgó una condena por más de 32 años de prisión en un penal de máxima seguridad, a donde mientras tanto ese servicio penitenciario estaba tratando de trasladarlo a otro porque tenía distintas amenazas de muerte de otras bandas narcos. En este contexto se da también en simultáneo otros 2 ataques, uno en un shopping cerca de ahí del canal de televisión en la ciudad de Guayaquil y un ataque a una universidad de Ecuador mientras los alumnos estaban tomando una clase. Entra también un grupo comando a intentar secuestrarlos. Se dan esos 3 ataques en simultáneo y se desata
Una crisis que está, dicen, directamente vinculada al narcocrimen. Y esto hace también o resuena acá, a propósito de la presencia de Patricia Bullrich ahora en un ratito nada más, porque ayer se empezó a hablar, ya me parece que con justa razón, y ocuparse sobre las amenazas que recibió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el repudio ya de todo el cuerpo político, desde el vocero presidencial hasta otros ministros que repudiaron fuertemente las amenazas que terminaron con el traslado de la familia de Puyaro de la ciudad de Rosario a algún otro lugar para poder preservarlos, y poner de nuevo sobre la agenda qué es lo que nuestro país tiene que hacer para combatir el narcotráfico, pero también para revisar la situación en la que están detenidos los capos narcos en las cárceles y los delincuentes de máxima peligrosidad, a donde Patricia Bullrich dijo, entre otras cosas, que hay que aislarlos, hay que mantenerlos aislados. Y esto desató la polémica. Sí, Meli, otro de los pasajes también que generó polémica hoy en el debate de plenario de comisiones, cuando estuvo el ministro del Interior, Guillermo Franco, fue el tema de aerolíneas argentinas. Hubo un debate sobre la situación en que dejó el gobierno de Alberto Fernández la línea de bandera de Aerolíneas Argentinas, y a su vez, bueno, el ministro del Interior ratificó un poco la decisión del gobierno nacional de avanzar con una reducción de la estructura gerencial de la empresa en torno al 43% en Aerolíneas Argentinas, reduciendo así de 14 a 8 las direcciones y de 17 a 11 los reportes directos. Esto fue parte del debate también, y un cruce ahí también de opiniones diciendo de que los números que daban sobre la situación digamos, el superávit que tiene la empresa, que lo planteó el kirchnerismo, el ministro del Interior dijo que eran números mentirosos, que no se correspondían con la realidad, razón por la cual el gobierno piensa en una reestructuración de esta línea de bandera, ¿no? Claro. A propósito de esto, esto está contenido en la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, y es que debe pasar con las empresas públicas. Porque en ¿Perdón? 41 digo que están incluidas. Claro. En el decreto de necesidad de urgencia se habló de una cuestión, digamos, anterior a la privatización, que tiene que ver con que pasen a ser sociedades anónimas, ¿no? Sí. Eso se determinó por decreto. Sí, ayer se dijo un poco, cuando se habló de la reforma del Estado, sociedades anónimas para sanearlas, para ver cuáles son los números de cada una, para no salir a privatizarlas, obviamente, como están ahora, con algunos balances negativos, porque sería regalarlas en el mercado. Entonces se decía eso, que primero, bueno, se hacen sociedades anónimas, después se ve cada uno. Por lo pronto quedaron todas centralizadas bajo la firma desde lo administrativo del jefe de gabinete, en un decreto que salió el viernes pasado de la Presidencia de la Nación, así que se va organizando administrativamente la transición hasta que el Congreso termine de definir en este proyecto de ley finalmente cuál va a ser la letra sobre las empresas a privatizar o sobre las que están con esa posibilidad. Sí, por otra parte, recordar que en un ratito entonces va a venir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Energía también, que vuelve, estuvo ayer presente, pero habló sobre la reforma de Estado, pero esta vez el capítulo sobre el que va a exponer es concretamente sobre la cuestión energética. Y van a estar también presentes, perdón que lo lea, pero para decirlo con exactitud, Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, Pablo Lavigne, el secretario de Comercio, Fernando Vilela, el director del programa de Bioeconomía, y también se va a estar exponiendo sobre la reforma fiscal, la reforma impositiva y la defensa de la competencia y la bioeconomía, entre otros temas que quedan integrados en estos 640 artículos que están en esta ley de bases y principios. Así que todo esto acotado en una determinada cantidad de horas. Yo no sé cuánto estaba dispuesto para cada ministro, pero esto también estaba estipulado. Me parece que está sobrepasado ya de lo que es la mañana, porque era de 9 a 12, creo que había 9 a 12 francos, y los funcionarios que tenían que ver con ambiente y con turismo. Claro, y Franco se retiró cerca de las 13 horas. Y todavía siguen los funcionarios. Ahí había un break de 12 a 14.
y a las 14 sí venía la ministra Lo Bullrich. que está claro es que hay una premura muy importante y marcada, Sí, ¿no? sí. Con esta seguilla de funcionarios que están pasando por el plenario de comisiones de parte del Gobierno Nacional para tratar cuanto antes en comisión y emitir dictamen cuanto antes. Se había sugerido en algún momento, yo no sé si eso está confirmado todavía, pero en algún momento se habló de que el 25 de enero podía ser una fecha posible de una sesión especial para tratar todo este paquete de ley base de reforma fundacional que quiere llevar adelante el gobierno en la Cámara de Diputados para después trasladarlo al Senado. Me parece que es una fecha demasiado pronta, pero bueno, es una posibilidad. Nos está llamando nuestro móvil, vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Hola Meli, placer saludarte. Estamos junto con el diputado Santiago Santurio, representante de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Diputado, gracias por estos minutos y queríamos saber su opinión respecto a este comienzo, o estamos ya en el medio de la semana de debate de las reuniones plenarias que se han realizado de distintas comisiones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. La verdad, yo estoy contento, me parece que se nota la importancia que el gobierno le está dando al Congreso. En la historia no recuerdo cuántas veces hubo tanta actividad en el Congreso, un 10 de enero, con sesiones informativas, con proyectos de ley, con toda la actividad que se está desarrollando, así que la verdad para nosotros es muy bueno. Hay cosas que obviamente nos gustaría hacer mejor, pero hay una realidad, el país tiene una necesidad de tomar medidas rápidas en el camino correcto para dar las señales que la economía necesita para salir adelante. Melina Fleiderman lo escucha en el piso y ya seguramente le va a realizar una consulta. Hola, diputado Santurio, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarlo. Un gusto. El plenario de comisiones que está trabajando en este momento, ¿usted cuál comisión integra? Yo no integro ninguna de las 3 comisiones, pero okay. Obviamente vengo y participo igualmente por la importancia del tema. Desde ya. Dígame, de la exposición de Guillermo Francos, se habló, nosotros estábamos un poco recuperando lo que dejó, se habló un buen rato sobre la instancia de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Usted qué opina sobre la posible eliminación de esta instancia como obligatoria para la participación de la ciudadanía? El exceso de votaciones, yo creo que más que mejorar la participación de la población, lo que termina haciendo es generando un sistema más complejo, con más instancias, que se vuelve más difícil de entender y que le resta claridad y quiere resolver problemas o internas de los partidos, obligando a la población a meterse en un tema que no es propio de ellos, sino de las personas que integran los partidos, que deberían resolver sus internas, como bien lo dice, internamente dentro de la vida partidaria, que ya están los mecanismos para que cada partido tenga su interna propia y termine decidiendo sus autoridades, candidatos, etcétera. Con lo cual, la eliminación de la PASO, yo creo que lo que va a hacer es mejorar a la población de entender qué es lo que se está votando, cómo se está votando y también que cada partido se ordene internamente como debería ser. Claro, hay muchos lo que dicen es que es un debate que les interesa dar, tanto dentro de Unión por la Patria como algunos representantes de Juntos por el Cambio, del PRO, dijeron sí, nos interesa ir hacia una discusión sobre la reforma política, pero se interpreta por lo que dijeron los diputados recién en el plenario, que no durante el periodo de sesiones extraordinarias, sino que les gustaría tratarlo en sesiones ordinarias. ¿Están dados los tiempos para tal vez tocar ese tema más adelante? Yo creo que no es una cuestión de tiempos. La verdad, la mayoría de los temas en el Congreso es una cuestión de voluntad. O sea, el debate está abierto, la discusión está abierta, el proyecto está presentado, que cada uno dé su argumentación, su propuesta y discutámoslo. O sea, se abrió el periodo extraordinario, lo cual es un periodo bastante largo en el Congreso y podemos habilitarlo para debatir este tema. Me parece que es un tiempo propicio. Si llegara a ocurrir el caso de que nos terminemos definiendo sobre este tema de la reforma electoral, podemos continuar en el periodo ordinario. De hecho, ya el periodo ordinario directamente depende de la autonomía del Congreso, de nosotros mismos establecer el temario, las prioridades y la discusión que vamos a llevar por adelante. Sí. Así que no me parece que sea inadecuado comenzar el debate o incluso intentar de tener sanción o definir este tema ahora. Sí, otro capítulo se lo llevó la intención de reducir el gasto o el costo de Aerolíneas Argentinas y su posible privatización. ¿Cuál es su opinión concretamente sobre este tema?
Nosotros, es un tema, la verdad, que se adelantó al temario. Vamos a tener, está en el final, digamos, de lo que nosotros vamos a discutir. Nosotros creemos que las empresas del Estado lo que terminan generando son empresas deficitarias que terminan generando pocos beneficios a la sociedad y mucho perjuicio a la mayoría, como es el caso de, no sé, hoy ponemos el caso de viajar, y cuando uno mira las personas, los recursos de las personas, de los ingresos de las personas que viajan en aerolíneas argentinas, uno ve que en general son de ingresos más altos que los que viajan en otras aerolíneas. O sea, el Estado lo que está haciendo es subsidiando personas que tienen más ingresos que aerolíneas que funcionan de manera privada, que otorgan pasajes a menor costo. Con lo cual yo creo que es un debate bastante claro que hay que dar, sumado a la eficiencia que tienen las empresas, la mayoría de las empresas públicas, por no decir todas, en el gasto. Cuando uno mira los costos que tiene de personal, costos logísticos, cuando ve las compras que se hacen, que terminan siendo mucho más caras, con mucho más esfuerzo, mucho más burocrático que las empresas privadas, con lo cual ahí es muy ineficiente. Y esto sumado en un contexto de una fragilidad económica enorme, de una necesidad muy grande de la población que está en una situación de extrema pobreza. O sea, estamos hablando de que más del 40% de la población es pobre. ¿Qué beneficio le traemos a esas personas financiando hoy, subsidiando una empresa deficitaria? Me parece que el debate es necesario de discutir sobre la privatización de aerolíneas. Por último, no le quiero quitar más tiempo, diputado Santurio, consultarle qué expectativa tiene sobre la exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que va a empezar ahora en un ratito, y cuál sería el punto sustancial que a usted le resultaría interesante escuchar o rescatar o hacer preguntas sobre. Yo creo que hoy pongo en contexto lo que está ocurriendo en Ecuador, que me parece que no tenemos que verlo como una excepción a nivel regional, sino como algo que se empieza a dar, que es la convivencia del narcotráfico en toda la sociedad y cómo va de alguna manera parasitando y generando un cáncer dentro de la sociedad y dentro de la política, lo cual es muy preocupante. Hay que tomar medidas muy firmes, muy duras, sin dar coartada a los narcotraficantes que terminan siendo grupos terroristas, como es lo que está ocurriendo en Ecuador. Me parece que la ministra de Seguridad es una especialista y ha dado muestras de que ella es una de las que sabe cómo afrontar este tema del narcotráfico, que es una preocupación en la Argentina, porque nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe claras muestras de el problema y el desafío que presenta a la población el problema del narcotráfico, sumado a que esto es un problema que se genera más grave cuando hay grave situación de vulnerabilidad en la población, sumado a lo que está ocurriendo en Ecuador. Con lo cual me parece que la expectativa es muy alta y yo creo que va a ser muy valioso el aporte que ella dé. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con DTV, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gonza, también a vos por permitirnos charlar. Un placer. Un placer como siempre. Hasta dentro de un ratito, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, es muy corta, y en un ratito retomamos entonces con el trabajo que se está haciendo en el plenario de comisiones y vamos a ir resumiendo lo que ha dejado hasta aquí la exposición del ministro Guillermo Francos a la expectativa de la exposición de la ministra Patricia Bullrich. Ya venimos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Acá estamos de regreso después de la pausa y nos metemos en la media hora del tramo final de esta segunda edición. Mientras tanto seguimos todos los detalles de lo que se produce en el plenario de comisiones, a donde están analizando, debatiendo y escuchando la participación de distintos funcionarios que van respondiendo sobre cada uno de los capítulos que están comprendidos en esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, a la espera que en un ratito nada más venga la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahí lo anticipaba el diputado Santurio de La Libertad Avanza. Entendemos que lo que parte de la exposición de la ministra de Seguridad va a estar vinculada a la cuestión del narcotráfico. Sí. Cuando nosotros estábamos concentrándonos en el crecimiento del narcotráfico y las características del crimen organizado en nuestro país, explota esta misma cuestión con, obviamente, distintas particularidades en el país de Ecuador. Y ahí lo decía, es un mal ejercicio pensar a cada funcionamiento del narcocrimen dentro de la región como células completamente separadas o disociadas. Hoy temprano lo decía un especialista que hablaba desde Ecuador, ¿no? Un poco explicando por qué se termina produciendo este estallido que produce una tensión máxima en ese país, y dice: toda esa violencia y el narcocrimen y la disputa por los territorios y la llegada de la droga y la particularidad que tiene
ese tipo de crimen que genera mucho producto económico derrama hacia el sur de Latinoamérica y hay que estar muy atentos porque en algunos países se ha podido resolver, ¿no? O se ha intentado resolver y en unos otros está fuertemente creciendo. Sí. Eso. Y esto formó parte también, y me parece que va a incluirse dentro del debate, lo que decíamos recién sobre la decisión del gobierno nacional de incluir una mayor participación de parte de los efectivos militares, es decir, las Fuerzas Armadas, en la lucha contra el narcotráfico. Concretamente, decíamos, hubo una reunión esta semana de la ministra Bullrich con todo su equipo y del ministro de Defensa, Luis Petri, para establecer un acuerdo conjunto y dentro del marco de la ley, es decir, sin vulnerar la ley de defensa ni la ley de seguridad interior, es decir, que no puede haber una intervención directa de las Fuerzas Armadas en las tareas de combate al delito como por ejemplo el narcotráfico, pero sí un apoyo logístico mucho mayor por parte de las Fuerzas Armadas en lo que hace al narcotráfico. Por ejemplo, también la detección de aviones ilegales o pistas clandestinas, sobre todo en la frontera norte, por parte del sistema de radarización que tienen las Fuerzas Armadas, el tema del apoyo logístico en cuanto a aporte de equipamiento, ya sea helicópteros, buques o buques de patrullaje en todo lo que puede llegar a ser la hidrovía, para darle sí un mayor apoyo a las fuerzas de seguridad que están llevando adelante esta lucha contra el narcotráfico, sobre todo, bueno, ahí en Rosario, pero también en la hidrovía y en la frontera norte, ¿no? Estamos en vivo y estamos contándote lo que pasa en la comisión, el plenario de comisiones que está analizando la Ley de Bases y Principios de la Libertad de los Argentinos o para la libertad de los argentinos. Escuchamos un poquito en vivo lo que pasa ahora. Mercados oficiales, emisores de turismo. Para justamente alentarlos necesitamos que este Congreso apruebe la ley bases que va en detrimento justamente de que el Estado siga avanzando sobre sectores privados que deberían intervenir, por ejemplo, en la generación de turismos y dejar de invertir en la obra pública como Estado nacional para dejarle ese lugar al privado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Santillán. La funcionaria que está ahí era la que aplicó el previaje. Se ve que tan mal no le parecía. No sé qué nos puede contar. Sí, puedo comentarles. No apliqué el previaje. Perdón. No sé cómo. No aplicaste el previaje. No. Fui parte del gobierno. Yo le voy a decir algo. Le voy a decir. Sí, contanos. Le doy la palabra en el orden que se han puesto para ser oradores. Tampoco puede pavimentar sin espontaneidad. Está aprovechando de hacerlo. Obvio, le respondo. ¿Le respondo? No. ¿No? ¿Está la ministra? Presidente, no estaba anotada. Pregúntale a Barra. Contéstale si querés. Sí, le respondo a la diputada Santillán. Sin dudas, la Argentina tiene una potencialidad enorme en términos turísticos, lo dice el Foro Económico Mundial. Estamos dentro de los países, dentro de las 10 países. Turística para la República Argentina. La costa atlántica está vacía. Bueno. Por allí escuchábamos parcialmente lo que estaban debatiendo. Evidentemente esta es una funcionaria vinculada a la Secretaría de Turismo, la que está exponiendo. Recién le hacían algunas preguntas o consultas vinculadas a su área de conocimiento. Le preguntaban por la política de previaje que pretendió en su momento el exministro de Economía, Sergio Massa, convertir en una política pública independientemente del gobierno o lo que deseara cada funcionario de turismo, pero eso finalmente no logró colarse en una última sesión del año, pero es lo que se había pretendido. Porque la funcionaria era del gobierno del Frente de Todos, era funcionaria del ministerio que tenía que ver con el ministerio de Sergio Massa, entonces por eso algunas diputadas de Unión por la Patria le decían, bueno, pero usted estuvo cuando se implementó esto, porque como rollón en minería,
la salteña que sigue, o Marco Labaña que sigue en el INDECA, y algunos funcionarios, Daniel Scioli que sigue como embajador en Brasil. Bueno, acá sea otro caso, que no sé si hasta que encuentren otra persona que se haga cargo de turismo, si finalmente quedará, pero es una persona que viene del gobierno anterior. Entonces están como los diputados de Unión por la Patria preguntándole a la que hasta hace un mes fue funcionaria de su gobierno. Claro. Se da esa situación. Bueno, algo parecido a pasar con Flavia Rollón, también fue secretaria de Energía, ¿no? Ahí se va a dar un debate interesante. Exactamente. Porque sus políticas son, digo, la misma persona, algo de las políticas tienen que ver. Sí, hablando de energía, igual, de todas maneras, posteriormente a la ministra Bullrich, está previsto que venga el secretario de Energía Chirilo por la tarde también. Va a responder preguntas que ya le hicieron los diputados en la jornada de ayer, y seguramente todo el paquete también de energía se va a sumar al debate junto con el debate que se va a dar por la tarde sobre la reforma fiscal, la reforma impositiva y el tema de defensa de la competencia, conjuntamente con todo el paquete relacionado con temas de seguridad que va a explayarse la ministra Patricia Bullrich. La que está exponiendo es Yanina Martínez. Claro. Ella es una funcionaria, como explicábamos recién, que el gobierno de Javier Milei deja en su cargo, a pesar de que había sido colocada por el presidente Alberto Fernández, digo colocada, designada, para decirlo correctamente. Es de Catamarca y mantiene su cargo directivo, ¿no? Había protagonizado algunos entredichos con Matías Lamens, quien había resultado el ministro saliente. Primero, este cargo al parecer se lo habían ofrecido a distintos referentes del PRO, pero finalmente por una cuestión se supone de agilizar la transición y de cara a lo que recién le estaban requiriendo, preguntando la temporada de verano, claro, supongo que se habrá privilegiado que continuara la diputada, como les decía, la funcionaria Yanina Martínez. Le estaban contando que efectivamente, o le estaban interpelando diciendo en relación al previaje, qué pasa que ahora no es o no forma parte de una política pública, y haciendo alusión a lo magra que resulta hasta el momento la temporada de verano en la costa atlántica, que tiene una baja ocupación hotelera, y se están hablando ya de una modalidad completamente distinta de vacaciones de por lo menos la clase media trabajadora, donde si puede, en todo caso se hace una escapada, pero ya no una estadía de una semana o de 15 días, ¿no? Sobre eso tenía que ver. Después 15 días, ahora ya es un fin de semana, o un fin de semana más 1 o 2 días, un lunes, un viernes, se alarga por allí, son 3 o 4 días acotado, lo que en su momento fue un mes, ¿no? Sí, quería leer exactamente el cargo que tiene la funcionaria que está explicando, secretaria de Promoción Turística de la Nación, que depende de lo que era el Ministerio de Turismo, pero entiendo que ahora el Ministerio de Turismo es una secretaría, ¿no? Secretaría, así que, bueno, perdón por algunas de las imprecisiones, pero vamos también desculando la información a medida está transcurriendo, así que vamos profundizando lo que va surgiendo en este momento de este plenario de comisiones que estamos acompañando, estamos yendo y viniendo, pero de todos modos ustedes pueden verla en vivo, sin interrupciones, en la página de YouTube. Ahí está el enlace, el canal de YouTube es youtube.com/diputados.argentina. Ahí ustedes pueden incluso verla cuando termine toda de corrido, sin interrupciones. Nosotros lo que hacemos es ir y venir también para poder ir analizando y complementando la información que allí se produce. Sigue esta funcionaria que, como decíamos antes, por la cantidad de invitados que tiene hoy este plenario, uno tiende a pensar que o se agrega algún día dentro de lo que estaba previsto, que sería algo probable, porque viene retrasado por la cantidad de preguntas, inquietudes y requerimientos que hay en cada una de las áreas. Solamente decir esto, en relación al turismo, también se presentó una serie de amparos y de observaciones de la Cámara, de las cámaras que nuclean a los empleados que trabajan en turismo, y esto toca de cerca la cuestión de Aerolíneas Argentinas, la cuestión del previaje, la cuestión de poder estimular una industria que durante la pandemia se volvió muy, muy afectada y que después
logró una muy fuerte recuperación económica y hoy es la cuarta industria de importancia en nuestro país. La cuarta industria de importancia en nuestro país y también la posibilidad que nos visiten turistas extranjeros, como está sucediendo ahora, y dejen dólares en el país. Exactamente, es muy importante esta política del turismo. Seguramente vamos a tener luego un compacto de lo que ha sido la exposición de esta funcionaria en lo que tiene que ver con el tema, como así también el otro funcionario del Ministerio de Guillermo Francos, que tiene que ver con la cuestión del ambiente. Ahí está leyendo, perdón, en cuanto a la estructura, la Secretaría de Turismo, que agrego esto, depende directamente del Ministerio del Interior. Claro. La pregunta que se abre... Y la Secretaría de Ambiente también. Claro. Digo, la pregunta que se abre a partir también de este debate plenario de comisiones de legislación general, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales es ver qué otras comisiones van a ser las que se va a debatir este gran paquete de ley base fundacional que está planteando el Gobierno Nacional, porque desde la oposición ya dijeron que necesitarían debatirse en por lo menos 10 comisiones, ¿no? Este paquete que, por cierto, contempla muchos otros temas que naturalmente no solamente están comprendidos dentro de estas comisiones. Hay muchas otras comisiones que tocan, claro, directamente parte de este paquete de ley que tiene más de 600 artículos y que la oposición quiere llevar ese debate también a otras comisiones. No está claro bien cuántas comisiones finalmente van a ser las que van a incluirse y las que se va a necesitar dictamen concretamente para debatir este paquete de ley y finalmente llevarlo al recinto. Bueno, aquí estaba leyendo porque también, es tan amplia la ley de bases y principios que uno también tiene que ir, a medida van pasando los funcionarios, comprender por dónde van a pasar las inquietudes los diputados y las diputadas que están presentes en el plenario. En términos concretos, hay algunas cuestiones muy puntuales que preocupa ahí está la ministra Patricia Bullrich, miren, ahí en vivo, mientras tanto ahora completo con lo que les estaba diciendo sobre cuáles son los aspectos que le preocupa a la Cámara de Turismo. Vamos a compartir la recepción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A ver, que ustedes decían acerca del proyecto de ley. Gracias, presidente. Me gustaría, un segundo nada más, que coordinemos las reuniones, por favor, porque como opinaba la diputada que me precedió en la palabra, creo que tanto el DNU como esta ley ómnibus tiene una importancia muy importante para la Argentina y para que sea un debate serio y responsable. A mí me tocó, a pesar de los años, ser funcionario. Bueno, ahí está ya la ministra Patricia Bullrich sentada a punto de brindar su informe primero y después de responder las preguntas que tienen para hacerle los distintos diputados. Está hablando el diputado Castañeto, ¿veo o veo mal? Porque es Castañeto, sí, porque de lejos me cuesta un poquitito. Bueno, hasta acá entonces, durante varias horas expuso el ministro del Interior, Guillermo Francos, después le siguió la secretaria de Turismo, de la que estábamos haciendo mención recién, y ahora ya sí, prácticamente cumpliendo con el horario previsto, se sentó la ministra Patricia Bullrich. Que al final no se atrasó tanto. No tanto. Pensábamos. No, estaba previsto a las 14, son las 14:23 minutos. Sí. Bueno, y esta exposición que, como decíamos recién, Meli, va a tener que ver seguramente con todo el capítulo vinculado a aumento de sanciones para aquellas personas que se manifiesten en la calle, corten rutas. Va a tener que ver también con el capítulo vinculado a la lucha contra el narcotráfico, todas las reformas que se quieren hacer en materia penal. Bueno, muchas cuestiones vinculadas con seguridad que la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, va a estar planteando ahora mismo en este plenario de comisiones. Sí, decíamos, se presume que gran parte de la exposición de Patricia Bullrich va a estar relacionada
a la cuestión vinculada al narcocrimen, que lo expresábamos recién, porque es de fuerte resonancia a la luz de lo que está pasando en la región, pero concretamente en Ecuador, que todavía está ardiendo como consecuencia de la fuga de un criminal, un capo criminal narcotraficante, alias El Fito, que se fugó de un penal de máxima seguridad, y eso va a traer su consecuencia o su análisis aquí en nuestro país, porque estamos no espejados, pero sí justo también muy metidos en esta cuestión a propósito de lo que son las amenazas que recibió el gobernador de la provincia de Santa Fe, y ya venía esto muy instalado. De hecho, las únicas 2 conferencias de prensa que hasta el momento dio la ministra de Seguridad, lo hizo precisamente para contar sobre algunos operativos que se hicieron para desbaratar bandas de narcotraficantes. Se habló sobre cuál debe ser la situación de los presos de máxima seguridad en los penales. Se habló sobre el alojamiento totalmente inseguro de los presos o los convictos en alcaidías o en calabozos por que en los penales no están dadas las condiciones para alojar esa inmensa cantidad de personas que están privadas de su libertad. El tema de los celulares, el tema también de la edad de imputabilidad, que es un debate que permanentemente se actualiza, y el capítulo desde ya que tiene que ver con la libre circulación de las personas versus el derecho a poder reclamar. Ahí está la ministra empezando a hablar. Ahí nos va a decir en nuestra producción si podemos ir en un ratito a la exposición, pero ya empieza a presentar su informe primero. Sí, señora, exactamente. En esta segunda jornada, el segundo tramo de seguridad. Bueno, y no va a ser la única ministra que desfile hoy por el plenario de comisiones. Como les decíamos, se espera cuando termine su exposición y las preguntas la ministra Patricia Bullrich, que regrese el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo. A ver, escuchamos lo que dice la ministra. Minoridad y tantos otros temas que son fundamentales para el orden y la seguridad pública en la Argentina. Hemos elegido estos porque tienen una connotación, desde nuestro punto de vista, de la urgencia con la que el país precisa tomar decisiones para poder salir de la crisis económica en la que está y no hundirse más en esa crisis. El peligro que nosotros vemos todos los días y lo seguimos minuto a minuto es que cualquier dilación, cualquier error, cualquier problema que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio que se están tomando pueden generar una situación de incertidumbre que lleve a que los distintos actores se muevan de tal manera que el país pueda entrar en una situación gravísima económica. Ya estamos viendo en estos últimos días un movimiento del dólar y del contado con liqui y del riesgo país que son simplemente situaciones que obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios necesarios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación todos los días. Por eso es que hemos elegido estos 3 temas. Lo primero que voy a hacer es una aclaración, porque he escuchado y entiendo la razón de por qué se ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, perdón, que es el hecho que plantea que se debería pedir un permiso a la reunión de 3 personas. Ese artículo está vinculado a la ley del transporte, a la ley de tránsito y no a la ley en general. Quizás debería haber puesto, como dice que explicita esa ley, quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley
de tránsito. Muy bien, nosotros estamos sobre el final de este programa y ahí estaba explicando la ministra de Seguridad sobre qué vectores va a ir su exposición y estaba aclarando concretamente sobre este artículo que hace mención a pedir permiso para reunirse 3 personas. Hasta aquí hemos llegado nosotros. Muchas gracias por habernos hecho compañía. Gracias Martín, también Por gracias favor. Leo. Nos reencontramos Gracias. mañana aquí a las 13 horas. Quédense en la pantalla de TV.